Hay despedidas que el tiempo ensaya durante décadas, no porque el final esté escrito, sino porque la obra fue tan grande que el público, el mundo entero, necesita aprender a imaginar cómo será bajar el telón. En ese ensayo colectivo, la figura de Brigitte Bardot ocupa un lugar singular. No es solo una actriz, es una época condensada en una silueta, una mirada, una libertad que escandalizó y al mismo tiempo emancipó. Pensar en su adiós es pensar en el siglo XX mirándose al espejo por última vez. La escena, inevitablemente, comenzaría en silencio. No un silencio vacío, sino uno cargado de memoria. Las noticias no estallarían con estridencia, se deslizarían con respeto, como si el mundo supiera, instintivamente, que hay nombres que no se anuncian a gritos. Las redes, paradójicamente, se aquietarían por un instante. Una pausa rara, un latido contenido. Después, llegarían las flores, flores reales y digitales. Ramos depositados en plazas, playas, puertas simbólicas. Flores como lenguaje común cuando las palabras no alcanzan. El duelo de una era. El luto no sería solo francés, sería generacional y transnacional. Bardot pertenece a esa constelación de figuras que redefinieron lo femenino sin pedir permiso. Antes de ella, la sensualidad debía justificarse. Con ella, se volvió declaración. El duelo, entonces, no lloraría únicamente a una persona, sino a una forma de mirar el mundo. La de una juventud que aprendió a ser libre incluso cuando la libertad tenía costo. Los obituarios, en este ejercicio imaginario, no competirían por la primicia, sino por el tono. ¿Cómo escribir sobre alguien que fue mito antes de cumplir 30 años y conciencia ética en la madurez? ¿Cómo narrar una vida que se partió en dos sin quebrarse? ¿El cine y el activismo? ¿La pantalla y el refugio? ¿El aplauso y la renuncia? La respuesta estaría en el equilibrio. Ni santificar ni reducir, sino comprender. Cannes, París, Saint-Tropez. Geografías del recuerdo. En Cannes, las escaleras del Palais se cubrirían de discretos ramos blancos, no para celebrar un estreno, sino para agradecer una revolución. En París el homenaje tendría algo de íntimo. Lectores, cinéfilos, antiguos militantes por los derechos animales, curiosos que aprendieron tarde quién fue. En Saint-Tropez, el mar haría lo suyo. Devolvería una y otra vez imágenes de juventud, viento, risas, una promesa de verano eterno. Allí, más que en ningún sitio, se entendería que Bardot fue un paisaje emocional. El lenguaje de las lágrimas. Las lágrimas no serían todas iguales. Habría lágrimas de gratitud, de nostalgia, de reconocimiento tardío. Lágrimas de mujeres que vieron en ella una puerta. De hombres que descubrieron que la admiración podía convivir con el respeto. De activistas que aprendieron que la fama puede convertirse en herramienta. De artistas que comprendieron que retirarse también es un gesto estético. El llanto colectivo tendría una pedagogía. Recordaría que el arte no se mide solo por premios, sino por ondas expansivas, que una película puede ser chispa, que una decisión personal, retirarse, elegir otra causa, puede ser manifiesto. Bardot enseñó, incluso en el silencio, que la coherencia es una forma de valentía, la prensa ante el espejo. Como periodista uno se preguntaría, ¿qué titulares no traicionarían la verdad? Adiós a la musa sería insuficiente. Se apaga un icono, sonaría automático. Tal vez el único titular honesto sería uno que admita su impotencia. No se despide una leyenda, se aprende a vivir con su ausencia. Porque el periodismo, en esos días, no informaría, acompañaría. Se abrirían archivos, se desempolvarían entrevistas donde Bardot fue incómoda, frontal, a veces contradictoria. Y estaría bien. La grandeza no es pulcritud, es densidad. Mostrarla completa sería el acto de respeto definitivo. El cine como memoria viva. En salas pequeñas y plataformas globales, sus películas volverían a circular como cartas de amor reenviadas. El público joven descubriría algo que no envejece. La energía. La cámara la amaba, sí, pero no por obediencia. La amaba porque ella la desafiaba. Esa tensión, entre objeto y sujeto, entre mirada y voluntad, sería lección contemporánea. Los críticos recordarían que Bardot no necesitó la solemnidad para ser profunda, que su ligereza fue, en realidad, una forma de verdad, que la modernidad del cine francés no se explica sin su irrupción, y que su salida temprana del cine fue un acto radical. Elegir la vida cuando el éxito pide sacrificios. Activismo. La segunda vida. El homenaje no podría olvidar su segunda biografía, la de quien transformó notoriedad en protección para los animales.
Imaginado del adiós, llegarían mensajes de refugios, veterinarios, voluntarios. No hablarían de glamour, sino de persistencia, de leyes impulsadas, de conciencias despertadas, de batallas largas. Bardot enseñó que la celebridad no es excusa, es responsabilidad. Una despedida que no clausura. Con flores y lágrimas, el mundo diría adiós, en este ejercicio de anticipación, a una figura que nunca aceptó ser molde. Pero el adiós no cerraría nada. Abriría preguntas. ¿Qué hacemos con la libertad que nos legaron? ¿Cómo cuidamos lo que amamos sin convertirlo en espectáculo? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por la coherencia? Cuando el nombre de Brigitte Bardot entra en el territorio del recuerdo definitivo, el impacto no se limita al cine ni a Francia. Se produce algo mucho más profundo, un reajuste de la memoria colectiva global. El mundo no solo recordaría a una actriz, sino que volvería a interrogarse sobre el poder de la imagen, la influencia de los mitos y la fragilidad de las épocas que ellos encarnan. El estallido mediático, entre la solemnidad y la saturación, en las primeras horas, los grandes medios internacionales coincidirían en algo inusual: la cautela. No habría titulares sensacionalistas inmediatos. Bardot pertenece a ese grupo excepcional de figuras cuya historia exige contexto, no urgencia. Pero pasado ese primer momento, el fenómeno sería imparable. Televisiones, radios, periódicos digitales y redes sociales entrarían en una segunda fase: la reconstrucción del mito. Documentales relámpago, portadas con fotografías icónicas, especiales nocturnos, columnas de opinión firmadas por críticos, feministas, cineastas, filósofos culturales. La figura de Bardot obligaría a los medios a hacer algo que rara vez hacen: detenerse a explicar, la batalla por el significado. ¿Quién fue realmente Bardot? Aquí emergería una tensión inevitable, porque Bardot no fue una figura cómoda, y el recuerdo nunca es neutral. La Bardot, símbolo de liberación, para muchos análisis, sería la mujer que rompió con el modelo femenino pasivo del cine clásico. Una sensualidad no sumisa, sino desafiante, una presencia que no pedía aprobación. La Bardot incómoda, otros recordarían sus declaraciones polémicas, sus posiciones radicales, sus rupturas con ciertos consensos culturales. Y aquí el debate se intensificaría. ¿Puede una leyenda ser contradictoria? ¿Debe el legado filtrarse o asumirse completo? El consenso periodístico más honesto coincidiría en una idea central. Bardot fue compleja porque fue libre. Redes sociales, la memoria fragmentada, en plataformas digitales, el homenaje tomaría una forma distinta, casi caótica, pero profundamente reveladora. Jóvenes descubriendo por primera vez quién fue. Clips de películas compartidos sin contexto, pero cargados de fascinación. Activistas recordando su lucha por los animales. Feministas debatiendo su lugar en la historia del empoderamiento femenino. Críticas que se preguntan si el mito sobrevivirá a la era de la cancelación. Las redes no construirían una estatua, construirían un mosaico, y ese mosaico mostraría algo esencial. Bardot ya no pertenece a una sola narrativa. El cine frente a su propio pasado, las escuelas de cine, los festivales y los archivos audiovisuales reaccionarían con rapidez, no solo para homenajear, sino para reinterpretar. Se volvería a discutir su papel en la transformación del lenguaje cinematográfico europeo, la naturalidad corporal, la ruptura con el artificio, la cámara como cómplice, no como juez, el nacimiento de una nueva relación entre actriz y espectador. Críticos contemporáneos subrayarían algo clave: Bardot no actuaba para gustar, actuaba para existir. El impacto generacional. Abuelas, madres e hijas. Uno de los fenómenos más fascinantes del eco global sería el diálogo intergeneracional. Las abuelas recordarían el escándalo, las madres la admiración, las hijas la reinterpretación. Cada generación vería en Bardot un reflejo distinto: provocación, emancipación, contradicción, advertencia. Y ese diálogo revelaría una verdad incómoda: las leyes. Activismo y celebridad, una lección incómoda. En el análisis mediático del segundo día, la atención se desplazaría claramente hacia su activismo. No como apéndice, sino como segunda vida. Muchos periodistas señalarían que Bardot anticipó un modelo hoy omnipresente, el de la celebridad comprometida, pero con una diferencia crucial. Ella no lo hizo para ser querida. Su activismo fue radical, persistente, a veces impopular. Y en ese detalle residiría su relevancia contemporánea. En una época de causas de moda, Bardot representó la causa sin aplauso. El mito frente al presente. ¿Sobreviviría Bardot hoy? Uno de los debates más compartidos sería inevitable. ¿Podría existir una Brigitte Bardot en el siglo XXI? Las respuestas serían incómodas. Probablemente no con la misma libertad. Probablemente no sin ser fragmentada, reinterpretada, atacada. Probablemente no sin pagar un precio aún mayor.
Y esa conclusión revelaría algo inquietante. Quizá el mundo actual ya no sabe crear mitos sin destruirlos. El silencio como último gesto. Mientras el ruido mediático crece, habría un contraste poderoso. El silencio que Bardot eligió durante décadas. Su retiro del cine sería reinterpretado no como huida, sino como acto político. En un mundo obsesionado con la visibilidad, ella eligió desaparecer para preservar algo esencial. Su coherencia. Ese gesto final, analizado desde la distancia, se convertiría en una de las lecciones más profundas de su legado. Hablar de una leyenda sin nombrar sus sombras no es rendir homenaje, es simplificar. Y Brigitte Bardot, quizá más que ninguna otra figura del siglo XX, exige una mirada completa. No porque sus controversias eclipsen su legado, sino porque lo vuelven humano. El mito puesto a prueba. Cuando el eco del homenaje se asienta, llega el momento más delicado. La revisión crítica. No la demolición, no la absolución, sino el intento, siempre imperfecto, de comprender. En este punto, el debate ya no gira en torno a la actriz ni a la activista, sino a algo más amplio. ¿Qué hacemos con los íconos cuando no encajan en nuestros valores actuales? Bardot no fue una figura moldeable, no suavizó su discurso para agradar, no pidió disculpas estratégicas para conservar simpatías. Y eso, en la cultura contemporánea, tiene un costo. Palabras que dividieron. Algunas de sus declaraciones, especialmente en su madurez, provocaron rechazo, dolor y polémica. Los medios las rescatarían una a una, no por morbo, sino porque forman parte del archivo moral del personaje. Aquí la discusión se volvería áspera. Se puede separar la obra de la persona. El activismo justifica el lenguaje. La edad explica, pero no excusa. Las respuestas no serían unánimes, y eso sería saludable. Porque el consenso absoluto suele ser enemigo del pensamiento crítico. La cultura de la cancelación frente a la historia. En el contexto actual, muchos se preguntarían si Bardot sobreviviría a la lógica de la cancelación. El análisis revelaría algo inquietante. La cancelación no entiende de trayectorias largas, solo de fragmentos. Bardot en cambio fue continuidad. Evolucionó sin pedir permiso. Radicalizó sus convicciones. Aceptó el aislamiento antes que la corrección forzada. No buscó redención pública ni reinvención mediática. Y eso la coloca en una zona incómoda para una cultura que exige arrepentimientos performativos. Feminismo y contradicción. Para algunas corrientes, Bardot fue pionera. Rompió moldes, reclamó su cuerpo, se negó a ser domesticada por la industria. Para otras, su figura presenta tensiones. Rechazo a etiquetas. Posturas que chocan con el discurso inclusivo contemporáneo. Una libertad individual que no siempre dialogó con la colectiva. Pero quizá la lectura más honesta sea esta. Bardot no fue un símbolo del feminismo, fue un problema para él. Y los problemas en la historia de los movimientos sociales suelen ser motores de evolución. El precio de decir lo que se piensa. En una era de comunicación filtrada, la franqueza brutal de Bardot resulta casi anacrónica. No midió consecuencias, no calibró audiencias, no construyó relatos conciliadores. Ese rasgo genera hoy una pregunta clave. ¿Preferimos figuras auténticas aunque incomoden? ¿O personajes correctos pero vacíos? La respuesta no es simple. Pero el caso Bardot obliga a formularla. Activismo sin consenso. Incluso su lucha por los animales, ampliamente reconocida, estuvo marcada por el conflicto. No buscó alianzas fáciles ni discursos edulcorados. Señaló, denunció, insistió. Muchos expertos coincidirían en que su activismo fue eficaz precisamente porque no fue cómodo, porque no intentó agradar, porque entendió que algunas causas no se ganan con aplausos, sino con resistencia. ¿Podemos admirar sin justificar? Reconocer la influencia cultural de Bardot no implica asumir todas sus palabras. Valorar su impacto no exige silenciar a quienes se sintieron heridos. La madurez cultural consiste, justamente, en sostener esa tensión sin romperla. La leyenda sin maquillaje. Despojada del brillo, Bardot aparece como lo que fue. Brillante, incómoda, contradictoria, irreductible. Y tal vez ahí reside su verdadera importancia histórica. No como modelo a imitar, sino como figura que obliga a pensar. Cuando el estruendo mediático se disipa y los debates se enfrían, queda lo esencial. La memoria. No la memoria inmediata, hecha de titulares y opiniones apresuradas, sino la memoria lenta, la que se asienta en archivos, gestos y decisiones que resisten el paso del tiempo. En ese territorio silencioso es donde el legado de Brigitte Bardot adquiere su verdadera dimensión. La herencia invisible. Hay legados que no se heredan en museos ni en estatuas. Son legados invisibles, inscritos en actitudes, en permisos simbólicos, en caminos abiertos. Bardot dejó uno de esos. El permiso de no gustar a todos. El permiso de retirarse cuando el éxito exige demasiado. El permiso de convertir la fama en herramienta, no en fin. Estas herencias no se citan en discursos oficiales.
pero se filtran en generaciones de artistas, activistas y mujeres que comprendieron que la coherencia puede ser una forma de belleza. El cine después del mito. En la historia del cine, Bardot no es solo una estrella, es una bisagra. Antes y después de ella, la relación entre cámara, cuerpo y deseo cambió. Su legado no consiste en copiar su estilo, sino en entender su ruptura. Las futuras lecturas académicas subrayarán algo decisivo. Bardot no fue una excepción, fue un síntoma. Anunció transformaciones que aún se desarrollan. La autonomía del cuerpo femenino en pantalla, la tensión entre objeto de deseo y sujeto narrativo, la renuncia como gesto estético y político. Ese impacto seguirá estudiándose cuando las modas pasen. Activismo como continuidad. Si el cine fue su primer idioma, el activismo fue su lengua madura. Y ese tramo de su vida, lejos de ser un epílogo, se convertirá en manual de persistencia. A diferencia del compromiso efímero, Bardot eligió la repetición. Denunciar una y otra vez, incomodar una y otra vez, insistir cuando ya no había cámaras. El futuro recordará esa lección con claridad creciente. Las causas profundas no necesitan aplausos, necesitan tiempo. Fundaciones, leyes, debates éticos sobre el trato animal llevarán, directa o indirectamente, su huella. No como marca personal, sino como impulso. La pedagogía del retiro. En una cultura que confunde presencia con relevancia, el retiro de Bardot se vuelve cada vez más elocuente. No desapareció por debilidad, sino por elección. Ese gesto, con los años, se leerá como una pedagogía del límite. El mensaje es claro para el futuro. No toda ausencia es derrota. Algunas son afirmaciones radicales de identidad, memoria sin idolatría. El mayor desafío del legado Bardot será resistir la tentación de la idolatría. Recordarla no significa suavizarla, ni convertirla en figura consensual. Significa aceptar su complejidad sin miedo. Las generaciones futuras, más alejadas de la emoción inmediata, podrán hacerlo mejor. Verán a Bardot sin maquillaje moral, sin absoluciones fáciles, sin condenas simplistas. Y en esa lectura madura, su figura ganará profundidad. ¿Qué conservará el mundo? Cuando todo se reduzca a lo esencial, el mundo conservará de Bardot 4 gestos fundamentales. La libertad como práctica, no como consigna. La coherencia, como forma de resistencia. La contradicción como condición humana, no como falla. El silencio elegido como acto final de soberanía. Eso es lo que permanece cuando el ruido se apaga. El futuro del mito. Las leyendas verdaderas no se congelan, mutan. Bardot será reinterpretada, discutida, revisada, y eso no disminuirá su importancia. La confirmará, porque solo los mitos vivos generan debate. Los demás se archivan, con flores y lágrimas, reales o imaginadas, el mundo aprendería a despedirse. Pero el verdadero adiós no sería un final, sino una transición. Del presente emocional a la memoria crítica. Bardot no deja un camino recto, deja un mapa con bifurcaciones. Y quizá ese sea el mayor regalo que una leyenda puede ofrecer al futuro. No respuestas, sino preguntas que obligan a pensar, más allá del adiós. Hablar del adiós de Brigitte Bardot no ha sido en realidad hablar de una despedida, sino de una huella profunda, a veces incómoda, nunca neutra. A lo largo de estos 4 capítulos, Bardot no aparece como un ídolo intocable, sino como una figura viva en la memoria cultural, luminosa y contradictoria, valiente y polémica, libre hasta el extremo de aceptar la soledad. Su legado no se mide solo en películas ni en portadas históricas, sino en aquello que dejó sembrado. La posibilidad de decir no, el coraje de retirarse, la coherencia de defender una causa aun cuando el aplauso desaparece. Bardot enseñó que la fama puede ser un medio, nunca una cárcel, que el silencio también puede ser una forma de palabra, y que la libertad auténtica siempre tiene un precio. Cuando el tiempo termine de hacer su trabajo y el ruido se disuelva, no quedará una estatua perfecta, sino algo más valioso, una conversación abierta, sobre el arte, la ética, la contradicción humana y el derecho a no encajar. Porque las verdaderas leyendas no buscan ser amadas por todos, sino recordadas con honestidad. Y quizá ahí resida la última lección de Brigitte Bardot. No vivir para el consenso, sino para la verdad propia.